En esta parte vamos a estar con la doctora Elsa Tempesta, que es docente de la capacitación. Cuando nosotros hacemos las capacitaciones de forma habitual, sin este contexto de emergencia y de pandemia por COVID, la clase inaugural, que es presencial, la hacemos junto a Elsa y con Oscar. Bueno, en este momento, como no podemos hacer la clase presencial, la presento a Elsa, que nos va a contar un poco, porque más allá de que la capacitación se basa fundamentalmente en la ley 14.263, que regula el funcionamiento de los geriátricos en la provincia, en este momento tenemos una ley de emergencia en geriátricos, que es la 15.171, y ella nos va a contar un poco, un resumen, luego la van a tener para poder leer y con más tranquilidad. Bueno, Elsa, bienvenida. Bueno, buenos días. Yo soy Isa Tempesta, soy médica, trabajo en fiscalización sanitaria hace unos cuantos años y bueno, en realidad vamos a hablar de la ley 15.171, que es una ley de emergencia ante la presencia del COVID-19 en la provincia de Buenos Aires. Esta ley de emergencia tiene fundamentalmente un objeto específico que está relacionado con la regularización y registro y actualización de todos los hogares o residencias para adultos mayores en la provincia de Buenos Aires. Este registro intenta regularizar, acompañar a los establecimientos para, en caso de, en un futuro, para dar cobertura a los adultos mayores, oferta de capacidad instalada, y una regularización y acompañarlos en un futuro a una regularización definitiva aquellos que pudieran lograrlo. Eso es en líneas generales, y se daría una autorización que sería excepcional y precaria, ¿no? Y que si en tiempos de conclusión de la pandemia estos establecimientos pudieran incorporarse a la ley vigente, que es la 14.263, se los regularizaría definitivamente, y aquellos que no pudieran lograrlo se vería la reconversión. O sea que esta autorización que daría esta ley, la 15.171, sería precaria y con una fecha de vencimiento que al momento de adecuarse, deberían adecuarse por la 14.263. Bueno, y en líneas generales, los requisitos que establece son requisitos elementales de cubaje, que el cubaje sería de 12 metros cúbicos por albergado, no pudiendo superar las 4 camas por habitación. La higiene no solo tanto del paciente como de la institución, con todas las medidas que establece el protocolo COVID, que bueno, por ahí después lo vamos a comentar entre todos. La higiene de la persona, del adulto mayor, y la higiene de la institución. La alimentación, que debe ser una alimentación que, de calidad y de permanencia, que haya un stock no inferior a 3 días. Los recursos humanos, que establece recursos humanos, un director médico, un director que puede ser médico u otro profesional de salud, un médico, enfermeros, auxiliares de enfermería, no establece cantidades, enfermeros, auxiliares de enfermería y personal de limpieza, que pudieran ser mucamas u otro personal de limpieza. Que cada albergado tenga su historia clínica, en la cual estén detallados sus datos principales, y que debe ser evolucionada semanalmente, y
en cuanto a la estructura física, debe tener medidas de seguridad, medidas de seguridad antisinestral, relacionadas con lo eléctrico, con las instalaciones eléctricas, con la calefacción y que sean seguras los pisos, la mampostería y toda la estructura relacionada con la construcción. Y no dice mucho más que esto. Y después establece que hay que trabajar con el protocolo COVID. No encontraba la palabra. No sé si hay algo que haya quedado pendiente. No, o sea, más o menos, como decía Elsa, establece las condiciones mínimas de funcionamiento, pero muchas de esas ya le dan la base para en un futuro tener una habilitación definitiva por la ley 14.263. Por eso es tan importante por ahí verlas en conjunto, que es lo que vamos a aprender a lo largo del curso, que más allá de que en este momento se están haciendo inspecciones con la ley 15.171, también hay que mirar a futuro a ver qué posibilidades hay de que se habilite obtenga la habilitación definitiva por la ley 14.263, ¿verdad? Sí, perfecto, sí, sí. Y otro punto que establecía recién Elsa es, bueno, que pone un acento en todo lo que es la higiene, las condiciones de limpieza del lugar, porque va de la mano también con el cumplimiento del protocolo, el protocolo de COVID-19 en la provincia. Todavía no tenemos uno actualizado, es el del mes de abril, pero que bueno, marca las pautas básicas en cuanto a la higiene, o sea, también la prevención, y cómo actuar en caso de una sospecha de posible COVID. Elsa, no sé si querés contar un poco. Sí, bueno. En relación al protocolo COVID, enfocado a los hogares para personas o residencias para adultos mayores, hay que tener en cuenta el protocolo para los pacientes o para los albergados y el protocolo para el personal. El protocolo para el personal está relacionado con los cuidados tanto al ingreso y toda la higiene de ingreso, que creo que es bastante conocida, pero bueno, higiene de calzado, que haya un área sucia donde el personal ingrese, haga toda su higiene personal, cambie por ropa de trabajo, debidamente sanitizada, sanitización en el calzado, cobertura con tapaboca o similar, cobertura oftalmológica con antiparras y guantes. Y el personal también debe ser controlada su temperatura al ingreso y bueno, creo que con respecto al personal, no sé si quieren aportar algo más, ya estaría. Control de Sí, temperatura, sí, básicamente el control de temperatura es para que ante el caso de, como dice el protocolo, cualquier síntoma, que la persona se aísle y no vaya a trabajar hasta que se defina el motivo del síntoma que está teniendo, ¿verdad? y sí, en caso de que fuera confirmado el aislamiento por 14 días. Bueno, en caso de los albergados, el control de temperatura es 2 veces al día, que generalmente, en realidad, lo que se aconseja desde el punto de vista clínico es que
no fuera después el primer control, que sería en la mañana, que no fuera después de un baño o después de hacer una actividad física, que eso podría modificar la situación. Y otro momento en el que debería tomarse la temperatura es al atardecer, una cuestión clínica y de ciclos circadianos. Bueno, deben estar separados por una distancia superior al 1,5 metros, debiendo en lo posible tener las medidas sanitarias de si tienen accesos de tos o estornudos, hacerlos en el pliegue del codo, y bueno, en caso de que tengan que la distancia no sea superior al 1,5 metros, que es lo recomendable, si los espacios no darían, estando dentro de la institución, usar tapaboca. Eso, para que permanezca la distancia en los ámbitos de espacios comunes, restringir las visitas, no debería haber visitas, los espacios comunes debería haber turnos o buscar estrategias como para que no haya muchos residentes simultáneamente. No sé si se les ocurre algo más. Hola, y sumamos a Juan. Hola, buen día, Juan. Buen día, ¿cómo están? ¿Qué tal, Elsa? Hola, buen día. Bueno, ahí lo sumamos a Juan Canela, que es el director provincial de Registro y Fiscalización Sanitaria, que también va a ser docente de la capacitación. Bueno, Juan, estábamos hablando un poco del protocolo para geriátricos, y también abordamos un poco el tema de la ley 15.171. No sé si vos nos querés comentar algo de cualquiera de los dos temas. Te escuchamos. Bueno, primero pido disculpas por ingresar, pero tenía algunos inconvenientes acá. No, simplemente era lo que se podría transmitir es que cuando uno toma posición del cargo, más o menos alrededor del 14 de diciembre fue, ahí me dieron la novedad que 2/3 de los geriátricos que estaban en funcionamiento no estaban habilitados, que eran, si mal no recuerdo las cifras, pero se me quedaron grabadas con fuego, 977 establecimientos habilitados que estaban funcionando y 1933 que estaban funcionando pero no contaban con la habilitación. Después, bueno, a partir de ahí empezamos en La Plata, que era lo más cercano que teníamos, a hacer un relevamiento y llegamos alrededor de 60 geriátricos, no recuerdo las cifras exactas ahora, entre habilitados y no habilitados, y fuimos así, mientras proyectábamos la gestión, íbamos tratando de prolijar, aunque sea en esta ciudad. Luego vino el tema del coronavirus, la pandemia, y nos llama a la reflexión en un montón de cosas, porque sin duda el virus ataca a las poblaciones más vulnerables. Esas poblaciones son las poblaciones de encierro, como las cárceles, las villas, los geriátricos, y también dentro de las poblaciones vulnerables estaban los trabajadores de la salud, que era la vulnerabilidad de los trabajadores de salud es por el poliempleo, es decir, van de una guardia a otra, entonces tenían mayor accesibilidad a contagiarse, y una vez contagiado, a contagiar a los demás en los distintos establecimientos donde su circuito laboral les iba marcando. Y veíamos que en los geriátricos teníamos casualmente la articulación de dos poblaciones vulnerables, la población de los trabajadores de la salud y la población
de los adultos mayores que estaban residiendo en esos establecimientos, que a su vez, por las edades, tenían comorbilidades, es decir, tenían otro tipo de patologías como la diabetes, hipertensión, que son típicas de la edad, digamos, del avance de la edad, que te van marcando esas huellitas, digamos. Bueno, todo eso se mezclaba en la misma bolsa, ¿no? En el mismo contorno, en la misma burbuja de un establecimiento geriátrico. Nos vimos atados porque, por un lado, había que salir a dar una respuesta, pero el Ministerio como institución no podía dar una respuesta en algo no habilitado. Tenía primero que habilitar, como para ponerlo dentro del margen de la legalidad al menos. Pero habilitar un establecimiento implica una serie de normativas que tiene un proceso que se demoraba. Entonces teníamos esa contradicción. Tampoco podíamos empezar a cerrar establecimientos, evacuarlos, porque la población adulto mayor no estaba en condiciones en este contexto de andar circulando de un establecimiento a otro. Es decir, teníamos un montón de puertas que se iban cerrando. Por suerte, con la ley esta 15.171, se pudo lograr algo intermedio, digamos, poder hacer algún tipo de habilitación temporal hasta que termine la pandemia, considerando, digamos, asegurado un piso de dignidad mínima que tenía, que apuntaba a todo lo que era hacinamiento, alimentación, higiene, cumplimiento de protocolo. Entonces, en ese marco, con esta ley nos permitió actuar y entonces hemos salido a dar respuesta a ese 2/3 de geriátricos al cual teníamos restringida nuestra llegada. Al menos de esta manera. Así que bueno, eso formó parte, digamos, de la gestión que hubo que darle en este tipo de establecimientos, como para poder dar una respuesta temprana y evitar, en cierta manera, lo que se podría llamar, entre comillas, que se desborde o el incendio ante infecciones, digamos, como ya habrán hablado, los dos escenarios de protocolo también implicaba eso, digamos, que no ingrese el virus al geriátrico, y el otro escenario es qué medidas se toman una vez que ingresa. Entonces, la ley, el protocolo, los cursos de capacitación, fueron todos hechos en un marco de protección y de cuidado a una de estas poblaciones que el virus nos viene a marcar como una deuda social que tenemos. Creo que ese es el gran desafío de ahora en más, de hacer una lectura de lo que esta pandemia nos dice y empezar a dar respuestas y no tener estas deudas sociales. Eso quería, por lo menos, que quedara expresado. Bueno, bueno, justamente estábamos hablando hoy de esto de que la ley, la 15.171, marca las condiciones mínimas de funcionamiento, pero se está entrelazada con el protocolo, porque lo más importante en este momento también es el cumplimiento de las medidas de higiene, de prevención, y también las formas de actuar ante casos sospechosos, ¿verdad? Exacto. La ley lo especifica en el último, creo que era, si mal no recuerdo, el artículo 4, en el último ítem, el cumplimiento del protocolo para el coronavirus, el COVID-19, digamos. En la ley, una de las cosas que, digamos, que no se negocia para la habilitación de esta temporal es el cumplimiento del protocolo.
Bueno, y también lo que estuvimos comentando recién con Elsa es que el protocolo es un protocolo que se hizo en abril, bueno, que plantea esto de cuáles son los cuidados para el personal, para los residentes, y bueno, después las formas de actuar ante casos sospechosos, que es el aislamiento, hasta confirmar si es un positivo o no. Eso también lo maneja la gente de epidemiología, que va a hacer el seguimiento de los casos y demás. Pero bueno, básicamente también estamos hablando de la vacunación, Perdona que que te creo que no la interrumpa, Mer, sí. perdona que te interrumpa. Digo, el COVID es una enfermedad de denuncia obligatoria, eso hay que tenerlo muy presente, por eso también la participación imprescindible de epidemiología, ¿sí? Uh-huh. Claro, lo importante es que los propietarios de los geriátricos, los responsables, tengan presente esto de que han cambiado desde el principio de la pandemia, ahora han cambiado la definición de caso sospechoso y hay que estar atento a varios síntomas y en contexto de cerrados, como es el caso del geriátrico, hay que estar más atento todavía y el caso sospechoso por ahí se reduce, digamos, la cantidad de síntomas que uno tiene que tener para considerarlo caso sospechoso, por eso hay que llamar inmediatamente a los números que tenga o la municipalidad o el 148 de la provincia. Y también estar articulado con las obras sociales de las personas que estén padeciendo los síntomas, ¿verdad? Elsa, no sé si querías aportar algo más. No, bueno, vamos a refrescar un poquito los síntomas, en tal caso que todo el mundo los conoce, pero bueno, en realidad, temperatura superior a 37,5, tos, decaimiento, sensación de falta de aire, pérdida de olfato o pérdida de gusto. Eso sería la totalidad. En el común del ciudadano, con 2 síntomas presentes, sería un caso sospechoso. De cualquier manera, el caso sospechoso, que habría que ir evaluando cada 48 horas la evolución de los síntomas. Bueno, lo atípico de las características de este virus, que en infinidad de oportunidades aparece asintomático, o sea, pasa por el paciente sin ningún tipo de síntomas. No sé si... Sí, en realidad es un virus muy particular, ¿no? Porque todas las características que puede tener un virus para confundir a la población, este virus la tiene. Digamos. Y todas las definiciones que nosotros estamos dando también son, van cambiando en cierta manera, son muy dinámicas, porque generalmente son todas en función de cómo poblacionalmente se vaya manejando la epidemia. Por eso hay que tener mucho cuidado, y es muy importante este tipo de cursos acá, porque a veces en los medios vemos cosas como hay que testear, hay que testear, hay que testear, que lo dijeron siempre, y si uno le pudiera preguntar a esos periodistas que dicen hay que testear, decirle, bueno, ¿qué es lo que hay que testear? ¿El antígeno o el anticuerpo? Porque dan informaciones diferentes, unas sirven para diagnóstico y otras no. Sin embargo, en el imaginario social está como que cualquier cosa que se haga es un testeo y está bien. Y en realidad muchas veces no sirve. Y tenemos el grave problema en este momento que los laboratorios, por ejemplo, están saturados. Y si uno va a pedir
para hacer un convenio con los privados, como están testeando, muchas veces muchos geriátricos han pagado y han testeado a la población, tanto de los trabajadores como por cuenta propia. Pero en realidad es el miedo que los lleva a eso, pero la información que les da es totalmente relativa. Y si uno no sabe la interpretación del informe, realmente comete, es como tirar la plata a la basura, porque el testeo y todo este tipo es tan dinámico y va cambiando absolutamente con el tiempo qué es lo que realmente hay que testear, si tiene sentido. Por ejemplo, los resultados de las inmunoglobulinas, el mayor provecho que se hace es a nivel poblacional, sirve para trabajos de epidemiología, como para saber qué cantidad de población ha pasado por este tipo, pero no tiene un valor diagnóstico. Sin embargo, muchas veces los laboratorios privados se los venden a los dueños de geriátricos y todo como, mira, dio negativo, está tranquilo, no lo tiene, y por ahí es positivo y puede seguir contagiando con un resultado negativo de inmunoglobulina. Entonces, como bien lo marcaba Elsa, es importante saber cuáles son las sintomatologías y saber que todas estas cosas, para saber que es un caso sospechoso, va cambiando en función de la línea del tiempo que va llevando la pandemia, ¿no? Claro, porque es un virus completamente desconocido, nuevo para nosotros, entonces a medida que lo vamos atravesando es que se van haciendo investigaciones y se va profundizando en el conocimiento, pero por eso es tan variable y se va actualizando permanentemente la definición de caso sospechoso. Hay que estar muy atento a eso para poder, ante el menor indicio, sobre todo en un adulto mayor, o también mismo en el personal de salud, que como decía, a veces no trabaja exclusivamente en un geriátrico, por ahí trabaja también en una clínica, o en un hospital, o en otro geriátrico, ante el menor indicio, aislar a la persona y consultar qué se debe hacer. Perfecto. Tal vez algo que quedó pendiente con respecto al el ingreso de un paciente nuevo o de un residente nuevo a un hogar, que suele suceder, que por determinadas circunstancias debe ingresar, hay que tomar todas las medidas higiénicas y de sanitización y el aislamiento durante 14 días del mismo. O sea que los hogares deben tener como condición casi sine qua non un espacio específico de aislamiento, fundamentalmente, en primer lugar, para el ingreso de nuevos albergados. Y agrego además, Elsa, porque al principio de la pandemia hemos tenido algunas consultas de municipios, que esto también se da porque pasa que algún residente tuvo que ser hospitalizado por alguna cuestión X que no necesariamente tiene que ver con el coronavirus, y al principio no los dejaban reingresar a los geriátricos. Lo que hay que tener en cuenta es que esa persona tiene que reingresar, porque si ese es su lugar de residencia, tiene que volver, pero tiene que tomar esta medida de como si fuera un ingreso nuevo, los 14 días de aislamiento. Bien. Perfecto. Exacto. Porque se han presentado problemas al principio que no quedaba muy claro y bueno, tenían temor los propietarios de los geriátricos o los directores de los geriátricos, de gente que salía del hospital y no los querían recibir, y era toda una complicación para la familia que ya tenía organizada la vida alrededor de que contaban con ese lugar de residencia para su familiar, que por ahí necesitaba otro tipo de atención que en la casa no lo podía tener. Por eso también la importancia de esta ley de tener activado el registro o actualizado el registro de establecimientos, y tal vez, no sé si fomentar o reforzar la relación
entre hogares, municipio y provincia, para acompañar en estas circunstancias y tener como una vía de comunicación permanente para establecer estas cuestiones cuando están en duda, ¿no? Exacto, porque básicamente la gente pregunta siempre al municipio el tema de los protocolos, del cumplimiento, el tema de las visitas también es una cuestión recurrente, sobre todo ahora en esta época que hay municipios que están seguimos, acá en La Plata nosotros seguimos en fase 1, pero en otros están en fase 5, entonces comienzan a preguntar por temas visitas, tema de si hay flexibilización. Por ahora el protocolo sigue siendo el mismo para todos, pero bueno, siempre las primeras dudas caen en el municipio, entonces tenemos que estar atentos a nosotros desde la provincia, despejar las dudas que tenga el municipio y el municipio poder despejar también las dudas que tengan los interesados. Creo que es fundamental acá, como en todo ámbito de la vida, digamos, tener claro cuál es el objetivo de esto, ¿no? El cuidado de los adultos mayores, con lo cual después de esto hay que reflexionar mucho, a ver si tiene sentido la institucionalización, o cuándo tiene sentido y cuándo no. El cuidado de estas personas es realmente el objetivo. Por lo tanto, las funciones que tiene que tener el municipio, las funciones que tiene que tener el ministerio, tienen que estar en constante comunicación, en constante intercambio de información, como para que ese cuidado y ese objetivo se cumpla en la mayor proporción posible. Por lo tanto, digamos que hay que compartir criterios, que estos cursos apuntan a eso, digamos, a unificar criterios, a unificar en función del objetivo una serie de acciones, pero que no tienen que verse como esto es un área de gestión del ministerio, esta es un área de gestión del municipio, y bueno, nosotros lo hacemos así, nosotros lo hacemos de esta forma, sino que hay que buscar un código común para el cuidado de esta población. Sí, que por otra parte, en la ley 14.263 está establecido el convenio entre provincia y municipios para homogeneizar estos temas, ¿no? Exacto. Tal cual. Exactamente, claro. Más que nada, o sea, siempre es importante la comunicación de la provincia con el municipio. Nosotros le decimos trabajo conjunto, porque realmente hay gente de los municipios que hacen codo a codo con nosotros desde el 2011, 2012, y ya lo sentimos que somos parte del mismo equipo de trabajo. Y en esta época creo que es más importante aún posibilitar estos encuentros y trabajar entre ambos lo mejor posible y con los mismos criterios para también dar una respuesta más efectiva a los propietarios de los geriátricos y también a la población, porque si nosotros logramos entre municipio y provincia que se regularicen la mayor cantidad posible de establecimientos, mejor respuesta vamos a dar a la población en general. Y más nos vamos a asegurar que los adultos mayores estén mejores cuidados. No sé si a alguno le faltó agregar algo más, si no cerramos esta primera parte de la clase. A mí me faltó agregar algo fundamental, que es como director provincial del Registro y Fiscalización Sanitaria, darle la bienvenida a todos los que participan en este curso, en esta nueva etapa, y por sobre todo agradecer este compromiso del cuidado hacia el otro, porque para eso nos estamos formando.
Y ese agradecimiento a las personas que están cursando también lo hago extensivo a los docentes que están dando el curso y que transmiten toda su experiencia para solidarizar esta función del cuidado de la población que tenemos que tener y que habla tan dignamente de este espacio de la salud, ¿no? Así que bueno, bienvenidos y gracias. Bueno. Bueno, gracias, Juan. Elsa, ¿querés decir algo más? No, que a disposición y bueno, a mí me gustan más las clases presenciales porque hay mucho enriquecimiento, cada municipio trae su inquietud y su sesgo, sus características locales, y por ahí crecemos todos un poco, pero bueno, nos tocó esto. Bueno, gracias a todos. Ya nos volveremos a encontrar, ya nos volveremos a encontrar. Bueno, muchas Siempre. gracias. Cerramos así la primera parte. Eh, Gracias a todos. Bueno, Muchas Muchas gracias. gracias. Adiós. Hasta luego. hasta luego, hasta luego.